¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta 20.000 pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 177 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Igualmente. Bueno, en el capítulo de hoy nos vamos a ocupar dos locaciones, o dos países. Por un lado, lo que ocurrió en Washington con las negociaciones que se están llevando adelante por parte del equipo económico, encabezado por Martín Guzmán, y ahí con un cameo estelar del jefe de gabinete, Juan Mansur, con reuniones con inversores en la ciudad de Nueva York. Y por otro lado, las diferentes reuniones, encuentros que hubo el sábado en la ESMA, en un encuentro, en un plenario de militantes de la agrupación La Cámpora, que fue cerrado por Cristina Fernández, con un discurso que algunos interpretaron muy hacia el centro por parte de Cristina. Finalmente, las idas y vueltas, la movilización que se produjo el domingo 17 de octubre, que casualidad cayó también el Día de la Madre, y casualidad, como si fuese que una casualidad permanente, convocado por la convocatoria inicial la hizo la presidenta de la agrupación Madre de Plaza de Mayo, Eve Pastor de Bonafini. Luego se fueron sumando otro tipo de agrupaciones y después, bueno, gente que se movilizó por sus propios medios, con el paso de comedia sobre la presencia o no del presidente de la Nación. Hubo también dos escenarios, uno montado por Eve y por un grupo de trabajadores que acompañaban, de sindicatos para ser más preciso, y trabajadores que acompañaban la iniciativa de Eve, que tenía como fundamental consigna la cuestión de la negociación frente al Fondo Monetario Internacional. Del otro lado de la plaza, más precisamente más cercana a la calle Hipólito Yrigoyen, donde está la sede del Ministerio de Economía, había un escenario vinculado al PJ nacional, escenario que, dicho sea paso, no tuvo ningún tipo de orador. Se esperaba la presencia del presidente, que finalmente no fue. Y después la marcha del 18, convocada así por la CGT y por los movimientos sociales, donde de alguna manera poniendo en evidencia ya a cielo abierto una suerte de alianza estratégica entre los movimientos sociales que están en la UTEP, en lo que sería el movimiento Evita, Barrios de Pie y la corriente clasista y combativa, digamos, ese grupo que también fue identificado como los Cayetano, y la CGT. Las dos marchas multitudinarias, tanto la del 17 como la del 18, y como telón de fondo la negociación con el Fondo Monetario Internacional y diferentes gestos que se vieron la semana pasada, ¿no? Los discursos de Sergio Massa anticipando un diálogo, el presidente reuniéndose con un grupo de empresarios vinculados, abro comillas, con el capital nacional, cierro comillas, la presencia ni más ni menos que de Francisco de Narváez, con todo lo que connota Francisco de Narváez en la Casa de Gobierno, la difusión de esa foto donde Francisco de Narváez parece que está contando un chiste y el resto de los integrantes de la reunión se están riendo, el discurso de Cristina también planteando de alguna manera que el peronismo es la alianza entre el capital y el trabajo, los gestos de Alberto en el coloquio de idea, diferentes piezas de un rompecabezas que se está armando al calor, esta ya es una interpretación mía, al calor de la derrota electoral, ¿no?
al calor de la derrota electoral. No era el mismo discurso que sostenían muchos intérpretes de la coalición oficialista, fundamentalmente Cristina, quiero decirlo, previo para mi gusto fue, o a mi modo de ver las cosas, catastrófica derrota electoral en las PASO, que hay que ver si se verifica o no en la elección. Así que mucho para analizar de lo político, de lo económico. ¿Por dónde arrancamos, Pablo? Fuiste dando pistas y que la mayoría de las pistas que diste me parece que dan incluso para episodios particulares, ¿sí? Nos quedó para una conversación en algún momento sobre la hipótesis del diálogo, este imaginario, esta situación de si existe, en qué condiciones, con quiénes y sobre qué temario podría en todo caso haber un diálogo en la Argentina, la cuestión con el mundo empresario, un conflicto siempre de una tensión latente y que no parece ordenarse por ninguna vía de la razonabilidad política. También fuiste tirando algunas pistas que todas dan para explorar alguna cuestión también, esto que vos planteás del abrazo entre la CGT y las organizaciones sociales, algo que se venía expresando durante muchos años y que termina de consolidarse. Creo que termina más consolidada por esta idea de las dos movilizaciones, una movilización que pareció más kirchnerista el domingo y una movilización que, si existiese una diferencia para hacer una explicación casi simbólica a la interpretación lineal, más peronista el lunes. No quiero decir con esto que el kirchnerismo no sea peronista, ni decir que en todo caso en el peronismo no hay kirchnerismo, pero digo, para hacer esa simplificación para la interpretación lineal. Ahora, disiento o advierto, digamos, que todos los movimientos que vienen después de la derrota electoral no tiene que ver con el 14, sino tiene que ver con el 23. Es una obviedad, se viene planteando, pero yo creo que se terminó de cristalizar el fin de semana con el mensaje de Cristina, con la movilización que después, el domingo yo tengo entendido que Alberto Fernández no tenía previsto ir a Plaza de Mayo en ningún momento, pero en algún momento evaluó aparecer en alguna concentración, como tener un despliegue, pero había tenido el jueves previo se había subido él a la convocatoria, tengo entendido que después ahí lo anunció públicamente un ministro de su gabinete, ¿no? Jorge Ferraresi, ¿no? El presidente está llegando a la Plaza de Mayo, ¿no? Y lo anunciaron diferentes periodistas con buena llegada al presidente. Bueno, yo la información que tuve el sábado era que iba a estar siguiendo la actividad desde Olivos y que en todo caso podría tener alguna aparición, pero estaba previendo, de hecho, que no era un acto, que no había discurso. Digo, no quiero ponerme a debatir con Ferraresi. Digo, la información que tenía yo previamente y que en ese momento claramente por algún motivo se generó esa contradicción. Me voy al dato del jueves, donde él me dio sobre la hora, el presidente a través de un tuit termina también convocando a esta marcha del domingo, que en principio parecía como una marcha paralela a la que era hasta ese momento la marcha oficial, que era la del lunes, ¿sí? Porque se venía convocando con bastante tiempo, era la CGT, la de las organizaciones sociales, la del propio PJ. ¿Me permitís otro asterisco? Antes de la derrota electoral, sí, en una reunión que tuvieron dirigentes de la Cámpora con dirigentes de la CGT, se especuló con que la posibilidad, antes de la derrota electoral, con la posibilidad que el acto de la CGT con los movimientos sociales también tenga la movilización de sectores vinculados al kirchnerismo, por caso la Cámpora. Se especuló con esa posibilidad en una reunión que tuvieron dirigentes de la CGT con los máximos dirigentes de la Cámpora. Bueno, de hecho, hasta el jueves, la Cámpora planteaba, después apareció el Cuervo Larroque diciendo que él iba a participar primero en carácter personal y después iba a llevar su propuesta a la mesa de la Cámpora para que se participe o se convoque el domingo, que fue una convocatoria más inorgánica, más silvestre, si se quiere, más allá de que había organizaciones y dirigentes, y vos dijiste también lo de EVE en la convocatoria, y que también la Cámpora iba a estar acompañando, cediéndole el protagonismo a la CGT y a las organizaciones del 18. De hecho, en el 18 estuvo Mariano Recalde,
en esa misma movilización. Entonces, quiero decir, esta historia de las interpretaciones y de las traducciones de los episodios. Yo mismo cuando quiero decir que en la marcha del domingo parecía más kirchnerista y la del lunes parecía más peronista, estoy haciendo una especie de gran definición que es tan brutal como incompleta, pero es simplemente para entrar en esta dicotomía de fondo, qué es lo que en definitiva se está discutiendo y qué es lo que puede haber expresado por más que se hayan juntado. Y claramente la expresión que quedó más clara del domingo fue el planteo respecto al rechazo al Fondo Monetario Internacional. Como hubo la interpretación con eso que plantea Eve y la idea de que la propia Cristina había convocado el día previo a esa movilización, se instala esta idea que está todo el tiempo cruzando la cuestión del Frente de Todos. ¿Cuáles son las posiciones de fondo y cuáles son las lecturas de fondo? Y con el fondo, valga la redundancia, con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, también se termina animando esa discusión, de que en realidad pueda terminar siendo Eve de Bonafini una especie de portavoz de la mirada de Cristina respecto a no negociar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quiero decir que ahí, en esa dicotomía, en ese antagonismo, que lo decimos de manera como si fueran paralelismo, pero no son tales porque todo se va entremezclando y las pertenencias son compartidas, también ahí aparece esa situación. De hecho, hay un episodio en la marcha del domingo que tiene que ver con cuando Axel Kicillof va a saludar a Eve de Bonafini, y Axel Kicillof es de alguna manera, dentro de la interpretación general, habiendo sido el ministro de Economía, habiendo negociado con los fondos buitres, habiendo tenido una relación accidental con el Fondo Monetario, también entiende o es uno de los defensores al la negociación que lleva adelante Martín Guzmán. Y me atrevo a hacer una interpretación más. Si hay una voz que en materia económica escucha a Cristina Fernández de Kirchner, es justamente la de Axel Kicillof. Entonces, la base de la contradicción, que a veces tiene que ver con manifestaciones y a veces tiene que ver con silencios, porque en el mismo proceso se mira hacia adelante, cuándo van a ser los términos, si hay términos posibles para un acuerdo con el fondo que alguien pueda reivindicar. A mí me parece que hay un matiz muy interesante que se da dentro del propio Frente de Todos. A la línea Tonietti y asterisco, no puede haber ningún acuerdo con el fondo que se pueda reivindicar, ni antes, ni ahora, ni más adelante, digamos. Claro, a eso voy, digo, digamos, pero que solamente lo pudo reivindicar Macri, que le duró 3 meses, y que en un año más, y solamente ellos pueden reivindicar, digamos, la derecha en Argentina puede reivindicar eso. Y obviamente con un discurso de confusión y de engaño colectivo sobre lo que implica el Fondo Monetario. Claro, pero yo voy ahí, porque la traducción política del acuerdo con el fondo, primero a partir de esa imposibilidad de reivindicar, también supone que no hay ningún acuerdo con el fondo que sea medianamente, ¿cómo le podemos decir? No hay acuerdo bueno posible, ¿sí? Y a partir vos tenés que encontrar el menos malo, es el menos malo. El menos malo es a 10 años, 4 años de gracia, eliminar la sobretasa, que tenga recorridos fiscales, monetarios, de reservas y tipo de cambio y control de cambio flexible. Digamos, es eso, no tiene mucho misterio. Pero claro que no hay misterio. Con el fondo. Lo que digo es, y ahí voy con la discusión de fondo. Esto en algún momento debería llegar con... Y disculpame, una cosa más, digamos, porque vos lo mencionaste, pero por ahí lo reafirmo. Digamos, lo que dijo Eve, no es que lo dice Cristina. Digamos, me parece eso importante también, porque hay una suerte de confusión deliberada que lleva a los grandes medios a decir una declaración de uno de los representantes o que está vinculado, bueno, eso es todo el kirchnerismo, eso es todo. Cristina, la verdad, eso es falso. Y la verdad, Eve incluso, digamos, durante mucho tiempo también tenía posiciones y que no es que eso es compartido. Ahora bien, Axel y otros representantes del kirchnerismo reconocen
y con razón, digamos, lo que es la figura extraordinaria de Ebe de Bonafini por su historia, que la derecha en Argentina ha demonizado en forma permanente a lo largo de los años. Alfredo, me gustaría aportar algo, porque tuve la oportunidad de conversar con ella y de participar del acto del 17 de octubre. Es una iniciativa que surge de la marcha de los jueves, diciendo que el 17 hay que movilizar. Y comienza Ebe con su capacidad de movilización, con un flyer y demás. Y después convoca, pues esto es importante, lo que vos estás aportando me parece que es un detalle importante, porque Ebe hace la apertura del acto, pero después convoca a diferentes representantes de los trabajadores. Habló ese día, y esto es importante, los trabajadores, todos dirigentes sindicales. Habló Mario Seco, que es el intendente de Ensenada, tiene un origen sindical, eso quiero decir. Habló Roberto Baradel, habló Daniel Eltano Catalano, habló Walter Correa, y habló otro dirigente más, que no recuerdo el nombre, del sindicato de la industria láctea de Atirra, digamos. No es que solamente habló Ebe, hablaron diferentes dirigentes sindicales, estuvo también en el acto, por caso Sergio Palazzo. La consigna era bastante clara, más allá de lo que diga Ebe, la consigna era bastante clara en el sentido de tener una negociación, una posición un poco más dura con respecto a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, digamos. Y no era Ebe, digamos, sino que era un sector donde Ebe, como bien vos decís, representa un símbolo, un estandarte, un punto de acumulación, una referencia, sin duda alguna. Otro detalle, Cristina el día previo, en el plenario de la Cámpora, no una, no dos, sino 3 veces, habla de la convocatoria a la Plaza de Mayo, con una consigna que era bastante clara. Daniel, por eso. Y un detalle, ya en el carácter de información, hasta donde yo sé, Cristina se comunicó con Ebe no una, sino 2 veces previo a la marcha, digamos. Pero ahí había un juego que no era por el FMI, muchachos. Era también sobre el tema de la marcha del 18 y de la CGT. Digamos, no, el juego de la movilización del 17 no era el eje del FMI, sino también la contraparte a lo que era la movilización. La consigna original era esa. Nosotros no debemos nada. Pero lo que te quiero decir más allá de la consigna, es esa convocatoria y esa movilización del 17, hay una lectura vinculado con lo que era la movilización del 18. ¿No? El eje es las 2 movilizaciones, la verdad, no para mí, no tienen la del FMI. Yo voy al punto muchachos. Cuando una hipótesis da para especulaciones, también hay un problema de los silencios también juegan en esos casos. A eso voy. ¿Sí? Digamos, cuando yo repasaba que es cierto que Cristina, me parece que es clave, Cristina convoca a la movilización del domingo, no convoca a la del 18, ¿sí? También después todo lo que se construye a partir de eso tiene que ver con esa contradicción o tiene que ver con lo que se interpreta. Posiblemente, como hemos dicho muchas veces y hemos debatido muchas veces, a veces hay dentro de las diversidades, a veces se juegan interpretaciones, lecturas, análisis, posiciones que después deberían tener una canalización. Y claramente cuando yo planteo lo del fondo, que no hay ningún acuerdo para festejar, porque no hay ningún acuerdo para festejar, porque que se puede hacer, como dice Alfredo, va a ser el menos malo, también tiene que ver con la continuidad a partir de ahí, con los términos de ese acuerdo, cómo se vende ese acuerdo, cómo se logra ese acuerdo, en qué términos, y también cómo se permite la consolidación o cómo procesa, cómo metaboliza al frente de todos ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no me parece que sean discusiones desvinculadas. Es cierto, puede estar la discusión que el 18 estuvieron la CGT, que la CGT lo recordamos cuando hablamos de la semana que el Frente de Todos vivió en peligro después de la derrota,
la idea de los que tensaron de alguna manera para una ruptura, el rol de la CGT, cómo juegan las organizaciones sociales y qué tensión tienen también particularmente con la Cámpora. Ahora, en ese territorio de incertidumbre también se alimentan las confusiones y también, aún en el aprovechamiento, se puede generar una contradicción de que se esté instalada la idea de que posiblemente haya sectores importantes del Frente de Todos que consideren que Guzmán está haciendo las cosas mal. Bueno, la tensión claramente existe, ¿no? Y el Frente de Todos, en una fecha tan emblemática para el peronismo como es el Día de la Lealtad, no pudo hacer una movilización conjunta, digamos, ¿no? Eso ya es una expresión ya a cielo abierto y en plaza, y además con discursos de alguna manera antagónicos. Cuando digo discurso me refiero a los que se dijeron, insisto sobre el tema, el 17 en la plaza había 2 escenarios, en uno no hubo ningún discurso, que fue el escenario montado por gente afín al gobierno, y en el otro hubo el discurso de diferentes dirigentes sindicales, integrantes del Frente de Todos, y un detalle que para mí no debería de pasarse por alto. Allí estaban los dirigentes sindicales que llevaron adelante la resistencia al macrismo, cuando el macrismo se imaginaba a sí mismo como muchos escribían, decían y contaban en on y en off, que Macri era el Julio Argentino Roca del siglo XXI que venía a reorganizar la Argentina, y era un proceso que se imaginaba para 8, 12 o 16 años. Ahí estaba, si se quiere, el grado cero de la resistencia al macrismo. La primera vez que se dijo públicamente para la mano Macri fue en una Plaza de Mayo con muy poca gente, hay que decirlo, en un sábado muy lluvioso, donde las madres de Plaza de Mayo convocaron una marcha de la resistencia, una nueva marcha de la resistencia, donde Eve de Bonafini dice para la mano Macri, en un momento donde Macri estaba a velocidad crucero, ¿no? Cuando tenía a la CGT, a los intendentes, a los senadores que le aportaba Pichetto, a Massa, cuando no tenía casi ningún tipo de dificultad para lograr mayorías electorales, mayorías parlamentarias para poner 2 ministros de la Corte. En aquel momento, el para la mano Macri vino de la Plaza de Mayo, de la Plaza de Eve, y de muchos sectores sindicales que pusieron el cuerpo y la resistencia a las políticas del macrismo, cuando el macrismo, insisto, estaba a velocidad crucero. Walter Correa, Daniel Catalano, Baradel. Recordemos la estigmatización que tuvo Baradel, una cosa casi que no recuerdo en la historia contemporánea mediática. Le dedicaban programas de televisión enteros en el prime time con informaciones absolutamente falsas, creo que desde el cumpleaños de 15 de su hija, que vivía en una casa fastuosa, el grado de estigmatización que tuvieron los dirigentes sindicales durante el macrismo. Esos mismos dirigentes sindicales los que estaban ahí, digamos. También marcando un contrapunto. Y una de las muchas cosas que se dijeron en ese discurso, que la dijo Amado Boudou, que también habló, fue el único no perteneciente al movimiento obrero que habló en el acto organizado por las madres, es que los que estaban allí también representaban una parte del Frente de Todos. Digamos, el Frente de Todos también con esos sectores que algunas veces se los califica o se los descalifica como duros, ¿no? Pero quizás forman parte del contrato electoral también del Frente de Todos, ¿no? Sí, es cierto, digo que la discusión de fondo en torno a eso, de los matices, de la expresión de los matices, de lo hecho por cada uno, de los lugares de cada uno, no están enfocados en el 14. Me parece que toda la discusión que viene en torno a eso, del fondo en adelante y del proceso sobre la apropiación o no del acuerdo con el fondo, marca lo que viene después. Creo en algún punto que hasta el resultado electoral, salvo que sea o dramáticamente peor o dramáticamente mejor para el oficialismo, va a ser casi un accidente, porque la cuestión de fondo concentrada en la relación con el Fondo Monetario y el rumbo de la economía y los términos de ese acuerdo, creo que van a ser lo que van a definir. Por eso me parecía que había un link interesante entre esa negociación, entre lo que generó la derrota, entre lo que manifestó o las reacciones eventuales o no, positivas o no, del gobierno, y lo que pasó en estas 48 horas
o en estas 72 horas, si querés contar también la del día sábado con Cristina en la EXE. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Un abrazo y todas. muy grande. Será hasta la próxima, querido Toto Ibáñez. Saludos, muchachos. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.